darle la bienvenida a Ana Carla Fonseca, que por estas horas nos viene acompañando en esta 15ª edición de la Feria Internacional de la Lectura y el Libro. Y bueno, hacerle una breve presentación como se merece. Ana Carla es administradora pública, economista, máster en gestión y doctorado en urbanismo. Bueno, es fundadora de una empresa de soluciones, es conferencista con más de 800 ponencias y consultora en 33 países, tanto para el BI como para la ONU. Y bueno, se dedica a la producción de planes prácticos de economía creativa y de marcas territorio, a estrategias de valorización de pequeñas ciudades, a la construcción de marcas territorio y a la evaluación de los múltiples impactos de la cultura, entre otros. Y alguna cosa más. Pero uno de los temas que me súper interesa es esto de poner dentro de la mesa de estrategias y políticas públicas para el desarrollo de ciudades creativas, eso de las ciudades creativas en el diván. Y creo que si la definición de ciudad creativa no estaba consensuada antes de la pandemia, ¿cómo la podemos comprender ahora? Es una linda pregunta. ¿Cuál es la herencia que traemos y cómo se reorganizaron las prioridades estratégicas y de políticas públicas para el desarrollo de ciudades? ¿Serían más propicias a sociedades con una suma de retos, anhelos y oportunidades viejos y nuevos? Así que, bueno, es una charla inspiradora la que nos va a ofrecer Ana Carla y, bueno, tienes tu tiempo. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, súper gracias por la invitación a Félix, a Roser, compañeros de largas jornadas. Muchas gracias a la Intendencia de San José por brindarme la oportunidad de experienciar la ciudad y por el ambiente en que estaba anoche, me encantó, me sentí muy acogida. Muchas gracias también al Ministerio de Educación y Cultura por los nuevos amigos y por la oportunidad de visitar un país que me encanta, que es un vecino muy querido que nos visitaba desde hacía demasiado tiempo, por rever amigos antiguos de una vida. Bueno, ojalá sea inspiradora la charla, pero ya me dirán, porque más que nada creo que tenemos que compartir provocaciones. Tenemos dos grandes provocadores de entre otros, como Gerardo y como Jorge, que ya nos trajeron un montón de cosas. Y también poner la bola en la cancha, como está haciendo, la pelota en la cancha, como está haciendo justo el Ministerio. Entonces paso con la pregunta que no quiere callar, que es justamente qué es una ciudad creativa. Y ahí yo parto de una base que venimos trabajando en los últimos varios años, que se conecta a tres dimensiones. La primera me gustan como ejes norteadores. La primera de conexión es una palabra mágica que surgió también en la charla de Mariana, cuando hablaba de la necesidad de conectarnos, ¿no? De conectarnos con nosotros. Pero cuando hablamos de conexión en ciudades creativas es más que nada de conectar fragmentos de las ciudades con las ciudades vecinas, la ciudad en la área urbana, el área rural, grupos de personas, porque tenemos más que nada muchas esquizofrenías en nuestras ciudades, archipiélagos sociales, eso es siempre muy complicado, pero también que la ciudad se pueda reconectar con su historia, con su identidad. En la búsqueda de esa dignidad urbana me encantó que trajo Gerardo la idea, creo que tenemos de rescatar mucho de eso. El segundo eje es lo de la innovación desde innovaciones tecnológicas. Yo subo por las paredes cuando hay los rankings de ciudades creativas, pero hay que tener miles de PhD en alguna cosa para que sea una ciudad creativa. Porque claro está que los retos tienen de ser muy a la medida de las piernas de la ciudad, ¿no? Si estamos hablando de una ciudad que es una ciudad potencia académica, que se presenta como eso, bueno, perfecto. Pero el tema de las innovaciones sociales, de las reinvenciones continuas que una ciudad hace, me parece que son mucho más importantes en términos de innovación que quedarse a mensurar cuántas personas escribieron y publicaron en Lancet el mes pasado. En términos de cultura, claro, como arte, como presentación de lo que es la identidad de una sociedad, de una comunidad que ahí está, pero cultura también como el alma de la ciudad, ¿no? Como lo que los romanos antiguos hablaban de los genius loci,
Entonces, ¿qué nos caracteriza? Eso de mirar a un mapa y sentir una onda, una vibe, después, bueno, estar en otro sitio y sentir otra cosa. Y ese ambiente que es inspirador y propicio a la creatividad porque a cada 5 minutos hay algo que va a pasar y me va a poner a pensar en alguna otra cosa. Cultura como ese ambiente también que se pone a inspirarme, a pensar de modo distinto y conectarme. Entonces, en esa lógica de ciudades que se reinventan, creo que hay que sumar unos tantos otros retos de los que veníamos hablando en buena parte en la última mesa y también a partir de lo que mencionaba Juan Carlos. Y en estos nuevos retos tenemos un montón de cosas. Tenemos desde los varios impactos en las múltiples generaciones de los chiquillos que no sabían exactamente lo que era jugar en la plaza porque tenían 5 años cuando salieron, y esperamos haber salido de la pandemia, a los como nosotros, de las varias nuestras generaciones que tienen de reconectarse y gozar del placer que es un abrazo. El calentamiento global, hay que hablar de eso también y creo que está muy poco en la mesa de lo que venimos discutiendo como cultura en nuestras ciudades en los últimos tiempos, la pérdida de la biodiversidad y también por el enlace íntimo que hay entre cultura y cuestiones ambientales, sabidurías tradicionales, etc. El tema del futuro del trabajo, muchas veces discutimos cuáles serán los trabajos o cuántos serán los trabajos, pero creo que tendríamos de hablar más de quiénes tendrán acceso a esos trabajos y cómo todo lo que es de ciudad puede presentarse también como una gran escuela. En marzo participé de una reunión de UNESCO en Seúl con expertos de distintas partes que están trabajando en el framework de arte y educación que se va a proponer a partir del próximo año. Y una de las discusiones justo era que hay mucha gente, y Corea es un ejemplo claro, que tiene información técnica fantástica. El 70% de los jóvenes tienen grado universitario, pero les falta mucho de lo que sería el repertorio, ¿no? Y ese repertorio que las sociedades nuestras podrían aprovechar mucho más las ciudades para que les brinden. Desde lo que hay en el espacio público, que canchera es una vitrina, o sea, un montón de cosas que se podría hacer quizás un poco más de lo que venimos haciendo en los últimos tiempos, cómo preparar a la gente que ya está en la jornada del trabajo, y ahí mucho se discute, claro, del STEM al STEAM, y una cuestión de salud mental, Mariana hacía referencia a eso, habló desde un punto de vista brasileña, en el que ya antes de la pandemia Brasil venía considerado, y yo me identifico mucho con eso, como el país de más grande población en percentual de ansiosos y el tercer país en depresión. ¿Y qué estamos haciendo con cultura si tenemos eso a discutir? Ya lo teníamos antes de la pandemia y no estamos quizás incorporando como podríamos. Y para hacer referencia también a lo que mencionaba Jorge, perdón, yo estaba con el celular justo para escucharlo mejor por YouTube, porque no lograba comprender bien por acá. Y la cuestión de los extremismos, ¿no? De las polarizaciones. Creo que perdemos mucho de lo que serían los matices de colores en los últimos tiempos y nuestras ciudades pueden brindar mucho más de lo que venimos haciendo si las conectamos, la innovamos más en términos de reinvenciones. Y hablando de economía creativa, normalmente se suele imaginar la economía creativa, aunque no haga una definición, como también mencionaba mi compañera de mesa, Carla, sobre lo que sería, pero la definición clásica, en resumen, trata de productos y servicios que tienen valor añadido a partir de la creatividad humana. En nuestro recorte acá estamos hablando mucho de la economía creativa, claro, con base cultural. Pero más que valor añadido, creo que hay que discutir bastante lo que serían los varios valores compartidos, ¿no? Y cómo podemos hacer con que la señora que hace una artesanía maravillosa y que viene descubierta por alguien y después se lo lleva a una tienda fantástica, a una galería y cobra 50 veces más, puede seguir trabajando con eso, siendo dignamente remunerada, para que no deje de hacer eso para hacer otra cosa, para pagarse las cuentas. Entonces, cuando hablamos de economía creativa, no solo de valor añadido, sino de valor compartido. Y también de un valor que parece obvio, pero son esas obviedades que tenemos de mencionar más, que es el valor percibido, ¿no? Estamos hablando siempre de storytelling, de narrativas, etc. ¿Cómo podemos mostrar el valor por detrás del precio? Para uno que no conoce arte, que no conoce tanto de cultura, que quiere comprender mejor,
que se toma un libro y dice, pero bueno, no sé, 1500 no parece demasiado para un libro, o va y mira un cuadro y no comprende lo que hay por detrás del cuadro, o va a un espectáculo escénico y no sabe el ejército de personas por detrás. Entonces también eso, nuestra capacidad de demostrar el valor por detrás del precio, me parece que es uno de los grandes retos de la economía creativa en nuestras sociedades. Y a partir de eso, me gustaría traer acá a la mesa. Me quedé pensando en los últimos tiempos que hablamos mucho de sostenibilidad, pero con esos varios retos antiguos y actuales que tenemos en nuestras ciudades, me parece que tenemos de pasar de la sostenibilidad a regeneración. Regeneración porque hay mucho que hay por rescatar, de lo que todavía puede ser rescatado, y hay nuevos modelos que tienen de ser inventados para ya de mantener de la sostenibilidad de lo que estamos logrando poner en marcha. Y con esa mirada quería traerles un ejemplo de un proyecto en que nos encantó participar, que es un poco para estirar el elástico de la economía creativa, ¿no? Quisimos ver hasta qué punto sería posible salir de São Paulo capital, de otros tantos metrópolis con las que trabajamos, y llevar a lo que viene contemplado y para nosotros de Brasil es considerada la región más pobre del estado más rico, que es esa región que se llama Vale do Ribeira, de nombre al río, que viene compartida, para los que conocen un poco más de la geografía de Brasil, administrativa, entre los estados de São Paulo y Paraná, pero mayoritariamente en el estado de São Paulo. Y tiene una historia fabulosa que nosotros paulistas conocemos muy poco. Es una historia de una región que estaba justo sobre, o sea, venía atravesada por el Tratado de Tordesillas. Entonces los españoles y los portugueses lo dejaban un poco de lado porque no sabían exactamente a quién pertenecía, y a partir de ahí empezó el primer ciclo de oro de Brasil. Entonces hay hasta ahora alrededor de ese río, que es de una belleza incomparable y todavía intocado, que es muy raro, quilombos enormes de los esclavos que habían sido llevados para trabajar en la mineración del río, y después, cuando se descubrió el río, el oro en Minas Gerais, ya, bueno, abandonaron los esclavos y se fueron. Entonces la más grande concentración de quilombolas, de afrodescendientes tradicionales, está en esa región. También concentración de pueblos originarios. Y todo ese oro que venía transportado por pequeños barcos llegaba al puerto de Iguape y después venía, entre comillas, exportado. A partir de eso, entonces, surgió por el único transporte de una región que hoy por hoy tiene 22 ciudades, la más grande con 50.000 habitantes, la más chica con 3.000. Toda esa conexión que se daba por el río, por una vez más facilitó e impulsó el desarrollo de la región por el ciclo del arroz. El arroz del Iguape, que fue, bueno, considerado el más rico en el Festival Mundial de Italia y por adelante en principios del siglo pasado. Pero ¿qué pasó entonces? Tuvieron, bueno, a partir de políticas públicas como de las que pasan también equivocadas, como ven en el mapa a la derecha, en un determinado punto del río se veía ya las torres de la iglesia que avisaba que el puerto estaba cercano, pero el río seguía por unos 20 kilómetros más hasta llegar en el mar, y a partir del mar entonces llegar al puerto de Iguape. Y tuvieron la brillante idea de hacer un acorchatoio, ¿cómo se dice? ¿Atajo? No, ¿qué se hace más corto? Un atajo. Bueno, con la misma palabra jamás se sabe, pero bueno, un atajo entre el río y el puerto. Y esta brillante idea de hacer este mini río de 2 metros de ancho finalmente se convirtió, claro, por la fuerza del río, en un desastre ambiental, cultural, social, económico enorme. En la única carretera que había, que era el río, se puso absolutamente innavegable. La ciudad perdió 2 manzanas de casas, y hasta hoy, bueno, lo que tendría en principio 2 metros, llega a tener 300 metros de ancho. Entonces, toda esa región, que tiene una densidad poblacional igual al departamento de San José, pero es muy grande de área, se puso absolutamente olvidada. Durante un siglo, toda la gente que estaba ahí escuchaba de sus padres y de sus abuelos que para ser alguien tenía de salir e ir a São Paulo o ir a Curitiba, que son las 2 ciudades más grandes cercanas. Y ahí se quedó un poco como informal todo lo que era para ellos una cultura viva y para nosotros una cultura absolutamente
desconocida, y yo estoy hablando de una que vive a 3 horas de auto de esa región, que tiene el más importante patrimonio arquitectónico del estado de São Paulo, que tiene la primera casa de fundición de oro, que es esa que ven a mano derecha, amarillita, y que tiene un montón de tradiciones de todos los niveles absolutamente impresionantes. Tiene también centenas de cavernas, la gran mayoría desconocidas. Y a partir de eso, entonces, propusimos a la Agencia de Desarrollo de las Pymes hacer un proyecto, el primer proyecto intermunicipal de economía creativa de Brasil en la región más pobre del estado de São Paulo, a ver si funcionaba. Y para ver si funcionaba, en la lógica de la economía creativa nos basamos en 2 patas, que eran no solo la económica, sino también, sobre todo, la social, para que la gente percibiera que era capaz de hacerlo, para rescatar el valor y el gusto de ser de una región. Y por eso el nombre del proyecto es Da Gusto, me da gusto ser de Ribeira, ¿no? Hicimos en 2 meses 13.000 kilómetros casi en auto por carreteras como esta, con un equipo 100% local y por 21 ciudades, haciendo entrevistas con más de 100 personas, desde el alcalde, claro, pero también el conductor de la ambulancia que hace el transporte de las obras de artesanía entre las ciudades. Talleres con 250 personas distribuidos por la región para que la gente los contara, como en el mapa, lo que hay de especial y lo que no hay de tan especial en sus ciudades. Y a partir de eso, entonces, generamos como un símbolo del proyecto, hablando de marca territorio, SR, que para nuestra sorpresa y gusto fue absolutamente incorporado por la gente como suyo, al punto de que durante la pandemia, y ese fue un proyecto desarrollado durante la pandemia, hubo una serie de subastas de artesanías locales por internet y incorporaron la logomarca del proyecto en todo lo que hacían. O sea, dejó de ser nuestro, por suerte, y se pasó a ser de ellos. Y el plan que resultó de eso, como nosotros estábamos absolutamente hartos de hacer planes que terminaban en el cajón, decidimos de hacer un plan con diagnósticos muy chicos, muy contundentes, pero sobre todo con acciones. Y para eso inicialmente establecemos 3 sectores que serían de alimentación, de artesanía y de turismo, que nos parecían que eran los más lógicos, pero a lo largo del proyecto descubrimos un montón de cosas que no se encajaban en ninguno de los 3 y eran súper interesantes, como por ejemplo la importancia de construir una casa de la memoria y de los afectos del Valle do Ribeira, porque está todo muy distribuido en la región y la gente no sabe dónde ir a reconocerse. Cada una de las acciones desarrolladas con cosas económicas, etcétera, etcétera, pero bueno, Vive Ribeira, que serían experiencias auténticas por los saberes y haceres de los pueblos del valle, y la gente de una parte del valle no conoce la otra. Una cuestión de moda evangélica, por ejemplo, hay un percentual altísimo de población evangélica de los antiguos y además de los neopentecostales, y hay oficina de coser, hay gente que está haciendo las cosas como tercerizado para grandes industrias, pero no hay una marca de moda evangélica que aproveche el talento de la gente y que es un crecimiento enorme como mercado. Hay gente que hace quesos que fueron hace 2 años premiados entre los 3 más ricos de campeonatos franceses, pero que fueron clandestinamente exportados en la maleta para participar del campeonato, porque no hay un sello municipal que les permita vender. Y descubrimos, hablando con los productores, que eso se daba porque cuesta mucho tener un veterinario en una ciudad más chica. Entonces, finalmente están haciendo un sello consorciado intermunicipal de los 21 municipios para poder vender en vez de escamotear en la maleta. Y una cosa que me parece súper importante, que es el turismo de bienestar. Tenemos a gente que trabaja desde hace 200 años con la herencia de los indígenas y de forma muy aprimorada con la artesanía en barro. Tenemos ciudades que tienen muchas veces el 90% de floresta. Tenemos un ar impoluto, un río, bueno, fantástico, en una ciudad, en una región que es la más pobre, pero donde hay más calidad de vida en el estado de São Paulo. Y escuchamos de una de las personas que el valle es simplemente lindo, es simple y es natural. Entonces eso se convirtió como un eje de trabajo para la salud mental de las personas que, bueno, como todos nosotros, se vieron más o menos afectadas por la pandemia. También una webserie de promoción de los emprendedores creativos locales, que se concretó por un otro proyecto que se llama Pepitas de Ribeira,
haciendo referencia justamente a las historias que hay por detrás de los negocios, de la gente que es valiente, como lo llamamos a partir de Vale, y se tomó eso y ahora se presentan como los valientes. Y quería llevarlos por 5 segundos, ya que me propusieron de viajar y conocer un poco más de su país. Quería presentarles en 15 segundos de este video un poco de lo que es el Valle y por otros 15 que escuchen a quien entonces era el secretario de Cultura de una ciudad importante, la ciudad que es conocida como la capital del Valle, para que explique lo que para ellos impactó este proyecto. Y después corto el video. Por que dá gosto ser do Ribeira? Quando você percebe que você ocupa um espaço, você faz parte de um lugar que está sendo redescoberto, que está sendo descoberto novamente, de se entender o que é qualidade de vida, o que é relação com a natureza, o que é respeito às tradições, o que é respeito à cultura tradicional e tudo que envolve esse universo, a gente começa a perceber que a gente é especial de alguma forma. Temos muito para mostrar, temos muito para ensinar, temos muito que compartilhar. Por isso que dá gosto ser do Ribeira. Perdón. Entonces, justo con mi tiempo, gané a Jorge, nuestro subversivo preferido. Es un poco de lo que quería traerles como provocaciones de lo que me parece que es importante reconsiderar en nuestras ciudades creativas, pero sobre todo sumar esos proyectos que ponen en marcha en lo que creemos, ¿no? Como la Feria del Libro acá en San José, que me la llevo y la voy a presentar en otras partes, y creo que a partir justo de esas cosas fascinantes que hace Fundación Creanta, de conectar experiencias que son muy transformadoras, podamos inspirar otras más. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Realmente